Bueno, chicos, hoy si me permitís voy a dar un poquito la brasa, ¿vale? Bueno, comentaros que ya lo sabréis porque estáis viendo algunos el canal y demás. Soy Paco Gil, mecánico de profesión, y el que me conozca, bueno, ya sabe quién soy, y el que no, no os perdáis tampoco mucho, ¿eh? Así que lo único que quiero comentaros es el tema o una presentación de lo que mi vida ha sido con el tema de los pájaros. Desde muy pequeñito, quiero decir, de muy pequeñito porque a mi padre le gustaba, y mi padre tenía de todo. Tenía verdones, camachos, chamarines, y colorines le llamábamos nosotros, ¿vale? Y colorines, jilgueros. A él lo que le gustaba realmente eran los verdones, pero bueno, teníamos antes de toda la rama de pájaros que se podían capturar. Y desde muy pequeñito yo me acuerdo de esta novia de decir con pañales, pero casi poco más de después de los pañales, aunque antes no había pañales, ¿no? Siempre por los arroyos, siempre por los ríos, buscando donde había una choza porque había alguien capturando, y siempre me metía en la choza. Y desde muy pequeñito ya estaba yo ahí mirando cómo lo hacían, y con mi padre y con mi tío. Y bueno, es otra emoción completamente distinta, ¿vale? A la que después vamos a comentar. Él está ahí quieto, él está intentando que el pájaro se acerque, él intenta de engañarlo un poco, entre comillas, con un ceñuelo, con un cimbel, para que entre, en el que el corazón se te pone a 150 pulsaciones, en el que tira y luego ya coge el pajarillo, lo mira, de pronto le abre el hombro, le salen dos plumillas negras en la hombrera y bueno, y está loco de alegría, ¿no? Pues esa es la parte y la emoción que la verdad sentimos mucho, que ya que por ahora se nos ha perdido. Recuerdo, tendría yo, porque mi padre, es que hace tantísimo tiempo que ya no quiero recordar, o no recuerdo. Ten en cuenta que hace ya al menos de unos 47 años, 45 años, por ahí. No recuerdo yo. Si entonces, supongo que sí, ¿eh? No, disculpadme porque no lo recuerdo. Si había licencia como ahora o había otro tipo de licencia y demás. La cuestión es que yo recuerdo, y no se me borra, cuando yo, cogía mi bicicleta, una BH que yo tenía, y cogía los 4 palos de la red y lo ponía atravesado desde la rueda de adelante a la rueda de atrás, en el portamanta. Portamanta es la parte trasera donde ponías una cajita de esta de madera, de la antigua de madera, donde se llevaban o se echaban antes las papas, los tomates y demás, no las de plástico que hay ahora. Y ahí metía yo, 3 brazas de red que tenía, y encima de pescar, que no era la red real nuestra, porque yo tenía la más al lado. Y bueno, y cogíamos la red de pescadores que tenía allí, los trocitos de red, y hacíamos nuestra red. Y me llevaba yo mi red, recuerdo, me llevaba mi reclamillo y me llevaba mi cimbé. Y una taleguilla. Los más mayores ya sabéis lo que es la taleguilla. Una taleguilla, y ahí me echaba mi madre, el pan con aceite y una loncha una tableta de chocolate, y yo ya me iba, pero que me iba, era oscuro, que sí, de noche. Y recuerdo yendo por los carriles, porque claro, yo me crié en un pueblo, y ahí en un pueblo pues para mí es todo lo más sano que hay. Y había corrales de cabras y demás, y claro, con perros y eso. Y pasaba yo por el carril, y claro, mientras iba en la bicicleta subido, con la dinamo, recordaron la dinamo que iba en la rueda delantera y se encendía la luz. Y mientras yo iba circulando, bueno, iba alumbrando la luz, y yo iba un poco, a ver, perdonadme, acojonado sería la palabra, pero esa no es la realidad, iba cagado. Cuando ya tenía que subir una cuesta arriba, que era ya muy pronunciada, me bajaba, y claro, los perros ladrando de noche, no sabía dónde te podía venir y demás, mira, le daba así corriendo a la bicicletilla para que alumbraba
la luz y el dinamo corrieran lo más posible para poder ver algo, y el corazón como diciendo, cualquier día viene un perro por aquí y me trica un bocado en la pierna. En fin, las cosas que pasan, pero que se recuerda. Y todo para ir a un aguadero donde había un pozo y corría un chorrito de agua, y al final había una especie de poza muy grande de agua, donde había nea, donde había junco y plantas de agua. Y recuerdo que yo tenía hecho un aguaderillo ahí, nada, y no se cogía prácticamente nada, pero bueno, ahí ponía yo la red oscurecido, ¿eh? Y ya de madrugada ahí me tiraba hasta las 7 de la tarde, desde por la mañana. Al final, ¿qué cogía? A lo mejor cogía 4 colorines, 4 jilgueros, ¿vale? 4 jilgueros, 5 jilgueros, un chamarín, que antes se podía capturar, un verdón. Eso es lo máximo que yo podía coger antes. Antes no había ni cupo, ni había historia, ¿vale? Y lo recuerdo con emoción. Recuerdo de estar en la choza, recuerdo de estar con el corazón latiéndome a 500 pulsaciones, viendo el liguerillo que no se termina de tirar, con la mano que me temblaba en la cuerda, dándole toquecillo al cimbé porque ya estaba parado, no podía subirle mucho el cimbé, hasta que ya al fin se tiraba, o a lo mejor le tiraba de la red y a lo mejor se escapaba porque era una red de pescar y a ver, no estaba tan fina como las redes. Y bueno, y esa emoción es la que yo he sentido, y yo por lo menos no he maltratado ni he hecho nada, y recuerdo eso con una gran emoción. Es cierto que es un pájaro que se coge de la naturaleza, es cierto que es un pájaro que luego en la jaula llega un momento en que, bueno, se acostumbra a ti, se acostumbra al entorno, y es un pájaro dócil. Si está contigo, es una mascota más que puedes tener, como podemos tener un loro en una jaula, o como podemos tener cualquier animal en la casa. Llega un momento que forma parte de ti ese pájaro. Y lo que tú nunca vas a querer es que el pájaro le pase absolutamente nada. Sobre todo cuando al final hay alguno por el que te encariña, y hay alguno por el que realmente le toma, vamos a llamarlo, afecto, y para ti tanto es un orgullo como es es algo tuyo que forma parte de ti, ¿vale? Y luego, en el tiempo del paso, recuerdo en el tiempo del paso, ya tirando para el invierno, en el tiempo que no autorizaban ir, recuerdo, bueno, no sé si conocéis la parte, bueno, algunos lo conocerán, la parte de Lago. Lago es un pueblo, el Lago, el Morche, Torre del Mar, algunos habéis escuchado alguno de estos. Bueno, pues en el Lago hay una torre, que es la Torre del Lago, una torre de esta de la parte de los compañeros de enfrente, ¿vale? No es nada malo decir moro, como si nos dicen otro tipo de jerga a nosotros, ¿vale? No, yo no lo entiendo como nada malo. Y allí recuerdo que mi padre, con el 850, nos íbamos a, pues cerca, cuando él terminaba de trabajar, él trabajaba en la obra, cuando él terminaba de trabajar, a las 2 llegaba, 2 y pico, 3 y algo. Y comíamos corriendo, agarrábamos los 850 y nos íbamos para casa al día siguiente, ¿vale? Al día siguiente, no el mismo día, al día siguiente, porque las armas, las armas son los cuadrados donde están limpios, donde se pone la red, ¿vale? Y dentro de esa red, pues se pone las hierbas, algunos lo habréis visto ya, o las plantas que le gustan a los pájaros para cuando van pasando hacia el estrecho. Pues bueno, a través de esas plantas, a través de los cimbeles, a través de los reclamos, pues bueno, iban a la red y los capturaban. Bueno, pues había un arma, que era la primera, que esa no había manera de cogerla nunca. Y la segunda mejor arma que había allí en Lago era la de la torre. Y nos íbamos por los 850, recuerdo perfectamente, nos poníamos en la torre, y con las luces del coche íbamos poniendo la red, íbamos limpiando todo aquello, lo íbamos preparando para el día siguiente. Y recuerdo en el asiento de atrás
allí donde yo dormía, donde dormía mi padre también. Dormíamos poco, dormíamos poco, porque claro, entre las linternas de uno, las linternas del de la armada enfrente, la linterna del otro, al final ya se juntaba mi padre con unos pocos que había allí, y allí echábamos toda la noche, oliendo a tomillo, noche fría, algunos, bueno, pues ya sabes, algunos pues coñac, el anís y algunas cosillas, pues bueno, iban calentando el ambiente, ¿vale? Pero era un ambiente pajarero, un ambiente de hablar de pájaros, un ambiente de a ver lo que se va a capturar, un ambiente de entre competición, pero no era competición, en fin, era un ambiente que quiero trasladar a los que no lo hayan tenido nunca. Seguramente habrá gente que le guste, gente que no le guste. Yo voy a respetar a todo el mundo. Siempre que argumentemos cosas con respeto y argumentemos cosas con sentido común. A todo el mundo hay que respetarlo, ¿vale? Y yo podré coincidir con algunas opiniones contrarias a las mías, respetarlas o no coincidir con ellas y respetarlas, ¿vale? Simplemente, de eso se trata este tema. Y de esto se trata todo en la vida. Y utiliza siempre el sentido común para todo. Por lo que os decía, no me quiero ir por las ramas. Ese ambiente cuando ya empezaba a amanecer y tú, inclusive de noche, había ciertos pasos de algunas aves. El que no lo sepa o el que no haya estado en eso, pues bueno, pues hay que gustar y hay que tener afición para poder sentirlo, ¿no? Pero como había aves que pasaban de noche, no estoy hablando de jilgueros, ni de verdones, ni de camachos, ni nada por el estilo. Eran otro tipo de aves. Y tú las escuchabas, incluso a través cuando había un poco de luna llena, lo veías de pasar, y tú decías, hay que ver hasta de noche los animales esto pasando. Bueno, pues amanecía, y ya nada más amanecer, ya estábamos poniendo los cimbeles, ya estábamos con los reclamos poniéndolo, y ya estábamos nerviositos perdidos. Y bueno, transcurría el día y bueno, se capturaban pájaros. Recuerdo que mi padre una vez, bueno, mi padre y yo, claro, estábamos allí, cogimos un camacho blanco. Recuerdo que cogimos también algunos pájaros con algunas manchas. El tema de los concursos yo todavía no lo llevaba, era la afición de, al final, las capturas, ¿vale? Y de ahí pues cogía el pájaro que a mí más me gustaba. Ese tipo colorín, que nosotros le decíamos murciano, ese tipo pájaro grande con los madroños naranjas, pájaro con los colores muy definidos, las caretas a los alrededor de los rojos de la cabeza muy blancos, las pecheras muy marcadas, pájaros ceiabaos, que eso de que los pájaros ceiabaos son mejores que los otros. Bueno, yo he tenido de todo, ¿vale? He tenido pájaros de ceiaba, buenos pájaros y pájaros con una haba y un punto que hay hembra mucho con más habas que eso, y han sido pájaros buenos también. Entonces eso es un poco mito. Es cierto que todo el mundo tiende a encerrar más pájaros ceiabaos o con habas grandes, pero en proporción, al final el pájaro, la genética que tenga ese pájaro es la que va a marcar si va a ser bueno o no, no las habas que tenga. Que también coincide con que hay más pájaros encerrados de ceiaba que de 4 habas o de habas pequeñas. Pero normalmente no se suelen coger. Y después de todo esto, ya vino el tema un poco más, bueno, más estricto y demás. Mi padre ya dejó ya la licencia, dejó la afición, y yo, bueno, pues los pájaros que tenía, seguí con ellos y listo. Hasta que una vez me entró el gusanillo, porque un hombre, esto de la educación y los concursos relativamente es nuevo para mí. O sea, no llevo mucho tiempo. A lo mejor llevo pues casi el primer vídeo que yo subí con el jilguero al estudiante, pues un año anterior o 2 años anterior, creo que un año anterior, un año anterior, en el que empecé a educar mixto, y ya me saqué la licencia. Me saqué la federativa y ya me saqué otra vez la licencia. Y ya empecé, pues estamos hablando a lo mejor de, bueno, mirad ahí en el estudiante cuánto tiempo está colgado. Pues a lo mejor puede ser ya, es que no lo recuerdo, 12, 13, 15 años o por ahí. Aunque yo lleve desde que tenía pañales con el tema de los jilgueros. Bueno, pues a partir de ahí yo vi un hombre
en el que yo los cantes que tenía en mi mente son los cantes que yo he escuchado siempre, los camperos, ¿vale? Los pájaros de campo. Luego seleccionábamos, mi padre y yo seleccionábamos los pájaros que eran más cañeros, pájaros que eran más pegones, que tiraban a los pájaros para abajo, y es lo que nosotros íbamos seleccionando, ¿vale? Y que cantaban, tenían algo esos pájaros que gustaban más que otros. Porque yo recuerdo que cuando íbamos al Aguaero, no al Pazo, ¿vale? Al Aguaero, mi padre, vámonos, nene. Digo, ¿dónde vamos, pa? Dice, vámonos que vamos a escuchar pájaros. Y a la mano íbamos, y nos íbamos a las cañadas, o nos íbamos a los arroyos, y donde había álamos, donde había árboles, y nos sentábamos allí. No era tiempo ni de aguaero ni nada, era tiempo en el que el pájaro empezaba ya a pegar, en el mes de enero, febrero, por ahí ya empezaba el pájaro a pegar. Y nos sentábamos allí y escuchábamos pájaros. Y mi padre decía, aquí no vamos a cazar. Digo, ¿y eso? Escucha los pájaros. Y él me enseñaba a escuchar y me enseñaba a distinguir la melodía de unos pájaros de unos sitios y otros pájaros de otros sitios. Y llegábamos a lo mejor a otro sitio y de pronto, escucha, y es verdad que esos pájaros sonaban distintos. No quiere decir ni que sean mejores ni peores, pero sonaban distintos. Tenían otra melodía, tenían otro metal, otra fuerza, y tenían unos cantadas o unos cantes no tan embrollados como los anteriores que escuchábamos, no con tanta rajada como los antes que escuchábamos. Eran pájaros más melodiosos, pájaros más musicales. Y decía mi padre, aquí vamos a cazar. Digo, pero papá, ¿tú cómo sabes que vas a coger? Dice, pues, escucha el entorno, y en el entorno casi todos están cantando igual. ¿Por qué? Se copian unos de otros. Y a partir de ahí, escogíamos los sitios donde queríamos coger. Luego saldrían mejores o peores, pero donde queríamos coger los jilgueros del agua, ¿vale? En los aguaeros. Y con eso íbamos seleccionando los cantes que más nos gustaban. Eso era una manera de esta que hay ahora. Bueno, esa era la manera que había antes, ¿vale? Esa es la manera que había antes. Y no me quiero... Bueno, esto venía a cuento de otra cosa, a cuento de que una vez llegué a por unos hierros y había un hombre allí y veía que tenía jilguero. Y yo lo escuchaba de cantar y cantaban distinto a lo que yo estaba acostumbrado, aun escuchando pájaros melodiosos, pero pájaros camperos. Y él me comentó de que, digo, ¿y eso qué hay ahí? ¿Qué es? Esos son cajones. ¿Y eso para qué lo quieres? Esos cajones los meto yo ahí y con el altavocito que hay aquí le pongo una cinta, estamos hablando de cinta. Y ellos van escuchando la cinta y algunos van copiando esos cantes que se le pone en la cinta. ¿Ah, sí? Sí. Y yo escuchaba los cantes distintos y la verdad me entró la curiosidad. Le preguntaba y claro, ya hasta... bueno, pues dame una cinta, dame no sé qué, y ya hasta ahí llegó el tema, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Ya a partir de ahí ya supe que había cantada, que se petucaban los pájaros y demás, y ahí ya es cuando yo empecé a intentarlo, ¿vale? A ver un jilguero, a intentar meterle una copia, dentro de la copia a ver cómo yo podía modificarlo y hacerlo a mi manera, y poquito a poco, viendo, aprendiendo, y siempre os digo, sentido común para todo. Y poquito a poco, pues bueno, no quiere decir que hayamos hecho unos grandes logros, pero bueno, salvable, ¿vale? Salvable. Vas aprendiendo realmente cuánto tiempo, vas aprendiendo cuándo debes de quitar el CD, vas aprendiendo qué cantada le gusta, vas aprendiendo muchas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, vas haciendo. A mí el tema de la cría, ¿vale? De criarlo, el tema de componer los CD, el tema de educarlo y el tema de luego escucharlo es lo que realmente me gusta. Luego los concursos, bueno, voy porque tengo varios amigos, muy buenas personas, que es de lo que intento rodearme, que casi me tiran de la oreja para ahí y demás, y bueno, pues ya vamos un ratillo allí. Me pongo muy nervioso, porque cuando vamos a los concursos, cuando yo educo y cuando crío, el dominio lo tengo yo. Luego podrá salir bien o mal, pero cuando voy a los concursos el dominio lo tiene el pájaro.
Y eso me pone muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque cuando se ponen a comer y se le pasa el tiempo de la huelga y no cantan, cuando yo sé el repertorio que tiene y no lo muestran, cuando yo sé que pueden dar y no lo dan, se me pone el corazón muy latiendo y no me hace mucha gracia, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay. Hay personas que tienen un don para educar y hay personas que tienen un don para preparar los pájaros, ¿vale? Que ese es otro tema ya que se podría hablar, ¿vale? Yo el don de preparar los pájaros para los concursos, no me pidáis opinión o consejo porque no os puedo dar más que el normal, ¿vale? Luego las cosas que se puedan preparar como en fin, cosas artificiales y demás, no me preguntéis porque no estoy iluso en eso, ¿vale? Entonces os quería decir que realmente el silvestrismo es eso. Es todo lo que os he contado anteriormente. Ese olor a tomillo cuando llega el tema de invierno, llega el paso. Donde hueles a tomillo, hablas con los compañeros, estás con las linternas, llegan las capturas. El tema de seleccionar los pájaros, de que el corazón se te ponga 100, de que cojas unas cuantas capturas, de que las cuides, de que las tengas, de la que no te sirve las echa a volar. Eso es realmente silvestrismo. Paralelo a esto, hay otra cosa que no se le puede llamar silvestrismo, ¿vale? Que es el tema de paralelo al silvestrismo, ¿vale? Que es el tema de que el que quiera y pueda sacar algunos jilgueros en cautividad. Pero ese es otro tema, ¿vale? Ese es otro tema. Es la cría de una especie. Que no es viable, porque ya estáis viendo, cuesta mucho trabajo, eso no es un canario. Que tú echas a criar y ya sabes. Que con el tiempo se pueda lograr dentro de yo que sé cuántos años. Pues, ¿cómo no? Supongo que se va a lograr, ¿vale? Pero a día de hoy no lo es. A día de hoy no lo es. Tú podrás sacar este año 5, 10, 15, 20 y decir, yo estoy triunfado y soy el amo del mundo. Pero es que el año que viene igual sacas 2, si es que sacas algo. O los que sacaste el año pasado, el 30% se te han muerto. Entonces, hasta que eso no sea viable, no se puede decir que eso realmente se puede criar en cautividad. Y se pueden criar en cautividad para que todo el mundo tenga jilguero. Eso no es así. Y luego nosotros, ¿qué cupo teníamos cuando antes nos daba últimamente? ¿Cuánto tenía yo? ¿4? ¿4 jilgueros tenía yo? ¿Tenía 3? ¿Tenía 5? ¿Al año? ¿Qué daño hacemos? ¿Qué daño hacemos? No hacemos daño. Que queréis ver alguno que hacemos daño, pues estupendo. Lo respeto, me lo argumenten y me digan el por qué. Y yo digo que no hacemos daño. No hacemos absolutamente daño. Y prohibir es ponerse una venda en los ojos. Eso es prohibir. Ponerse una venda en los ojos. De la otra manera nos tienen controlados. Fijaros bien, nos tienen controlados. Paco Gil, ahí está, con licencia tal, con de esto tal, cupo tal. ¿Dónde viven? Tal lado. ¿Con qué DNI? Con tal lado. Nos tienen ahí. ¿Y ahora quién tiene? ¿A quién tiene? Entonces, yo hasta que no hayan personas que realmente sepan y sepan lo que es, creo que están equivocados. Prohibir nunca es la solución. Limitar y regular sí es la solución. Pero prohibir nunca, jamás será una solución. Nunca. En estos temas. Nunca. Porque no van a llevar ningún buen término. Nunca. Pero bueno, no quiero entrar en ese temilla que es una opinión mía personal, ¿vale? Solamente quiero trasladar el sentimiento que se tiene cuando vas a las capturas y demás. Y ojo, que nosotros no matamos. Nosotros no matamos. Nosotros capturamos. Y lo que nos vale, lo tenemos. Bueno, que me han llamado y he perdido el hilo ya de lo que estaba comentando. Pero bueno, ya está. Un poquito la presentación, un poquito de quién somos y un poquito de
de que no somos ni mafiosos, ni somos maltratadores de animales, ni somos nada que parece que somos lo peor, la escoria de todo este tema. Y eso no es así y no es cierto. Así que hemos echado un ratito de charla, el que me haya aguantado, pues nada. Y nada, a ver si este año nos traen algo bonito para nosotros y desearos lo mejor para todos vosotros y sobre todo que comprendamos y seamos felices con lo que tenemos al lado. Que por poquito que tengamos, ya nos hemos dado cuenta que esa rutina que teníamos nada más que nos lo han quitado, ya la echamos de menos. Y antes no la queríamos. Así que con poquito podemos ser felices. ¿Vale? Venga chicos, un saludo.